A las 06:17 de la mañana, en las afueras del barrio Bellavista de Sevilla, la temperatura marcaba 2 grados bajo cero. El cielo apenas comenzaba a clarear y la humedad se pegaba a los cristales, como si el invierno no tuviera intenciones de marcharse. Nadie debía estar en la calle a esa hora. Nadie, salvo él. Álvaro Ramos, 8 años, caminaba despacio, envuelto en lo que claramente no era un abrigo, sino una toalla vieja atada con un cordón de cortina. Sus zapatos eran 2 bolsas del supermercado, de esas con dibujos de frutas, ajustadas a los tobillos con cinta adhesiva. Llevaba en brazos 3 bultitos, apenas más grandes que una hogaza de pan. No eran cosas, eran bebés, dormidos, helados, vivos. Nadie le había dicho cómo se llamaban, ni siquiera él, pero dentro de su cabeza ya tenían nombre, porque Álvaro no los cargaba por accidente, ni por juego, ni porque alguien se lo hubiera pedido. Él había decidido no soltarlos, porque en su mundo, si uno no cuida lo poco que tiene, lo pierde. Y él, aunque no lo supiera todavía, estaba cuidando algo mucho más grande que su corta vida. Estaba protegiendo el derecho de existir. Una cámara de seguridad lo captó cruzando la calle del polígono industrial con pasos lentos, como quien camina midiendo la fuerza del suelo bajo sus pies. En el video no había sonido, pero los técnicos que lo vieron después dijeron lo mismo. Parecía que el niño no caminaba por necesidad, sino por promesa. Lo encontró un barrendero, Joaquín Benítez, 63 años, jubilado de Renfe y ahora contratado por el ayuntamiento en servicios de limpieza nocturna. Dijo que al principio pensó que era un perro flaco cargando una bolsa. Luego, al ver bien, se le paró el corazón. Llamó a emergencias sin soltar la escoba. Sabía que si se movía, el niño saldría corriendo. Pero Álvaro no huyó. Solo se dejó caer con los 3 bebés entre sus brazos, como si su misión hubiera terminado. Una ambulancia llegó en menos de 8 minutos. Los paramédicos no entendían mucho. La ambulancia no tenía incubadora. Los bebés no tenían nombres ni ropa adecuada. Solo piel, temblores y un hilo de vida. Álvaro tenía la frente morada del frío, pero se negaba a cerrar los ojos. Murmuraba algo que nadie alcanzó a entender del todo, excepto un enfermero joven que dijo después: creo que decía que no se mueran, por favor que no se mueran. Los llevaron al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Allí los dividieron por protocolos. Álvaro a pediatría, los bebés a neonatología. Uno tenía hipotermia moderada, otro, signos de desnutrición. El tercero estaba estable, pero débil. Ninguno tenía pulsera. Ninguno había sido registrado en ningún lado. Para el sistema, aún no existían. La historia llegó a los medios locales como una nota breve. Niño de 8 años hallado con 3 bebés en brazos en la calle. Apenas unos segundos en las noticias del mediodía. Nadie sabía aún de dónde había salido. Tampoco importaba mucho. En España cada año hay más de 5.000 denuncias por negligencia infantil. Muchas se pierden entre el papeleo. Esta de momento era una más. Pero alguien vio esa noticia en silencio, desde un televisor pequeño en una casa sin risas. Francisco Galván, 62 años, coronel retirado del ejército español, llevaba años intentando olvidarse del mundo. Tras enviudar, vivía solo en una casa amplia y ordenada en Mairena del Aljarafe. Había pasado media vida en misiones internacionales, desde Afganistán hasta Kosovo. Supo ver la guerra en ojos de niños mucho antes que en trincheras. Cuando vio la imagen borrosa del niño cubierto con una manta térmica, algo dentro de él, algo que creía ya dormido, se encendió. Dijo en voz baja: ese niño no camina así por frío. Camina como caminan los soldados que ya no esperan refuerzos. Pidió el coche al instante. Sabía que no tenía ningún motivo racional para ir al hospital, pero no lo pensó. En la guerra había aprendido a confiar en ciertos impulsos, y este no venía de la cabeza. Venía del sitio donde uno guarda lo que de verdad importa. Ese fue el primer paso. Lo que siguió cambiaría más de una vida. Francisco Galván llegó al hospital poco después del mediodía. No traía flores ni regalos, solo un abrigo grueso, una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión que recordaba más a un informe de misión que a una visita espontánea. En recepción preguntó por el niño del telediario.
Le dijeron que no podían dar información. No insistió. Esperó. Esperó como había aprendido a hacerlo en los pasillos de Kabul, sin levantar la voz, sin mirar el reloj. Sabía que a veces la espera era parte del trabajo. Una enfermera mayor, Rosario Ibáñez, 54 años, lo reconoció. No por fama, sino por su silencio. Le ofreció un café de máquina y un asiento. Cuando él preguntó si el niño seguía con vida, ella solo asintió. Después de unos minutos, lo acompañó hasta la planta de pediatría. Allí, detrás de una puerta azul, el niño dormía, cubierto hasta la barbilla, con los pies aún fríos a pesar de las mantas. En la esquina, una silla vacía. Nadie lo había reclamado, nadie lo esperaba. Francisco se quedó de pie junto a la puerta sin entrar. Observó. El niño no se movía, pero su mano derecha estaba cerrada con fuerza, como si aún sostuviera algo. En ese puño apretado, el coronel vio algo familiar. La voluntad de no soltarse del todo. Esa noche no volvió a casa. Dormitó en un banco del hospital. Al día siguiente, volvió a la misma hora. Nadie le preguntó por qué. Tal vez porque todos entendieron, sin necesidad de palabras, que no era una visita cualquiera. Mientras tanto, los 3 bebés seguían ingresados en neonatología, sin padres, sin nombres, solo con números de identificación provisionales: Alma, Santiago y Luz. Así los llamó una auxiliar joven, Nuria Herrera, 27 años, que se negaba a tratarlos como expedientes. Les cantaba mientras los alimentaba. Les hablaba de cosas pequeñas como si entendieran. Porque según decía, los recién nacidos también escuchan el tono con que el mundo los recibe. Una trabajadora social, Dolores Vargas, 49 años, madre soltera y enfermera rural, intentaba recomponer el hilo de la historia. Visitó la dirección registrada del niño. Nadie abrió. Volvió 3 veces. En la cuarta, una vecina dijo que lo había visto cargando bolsas, salir de madrugada. Nada más. Rosa, la tía mencionada en los archivos escolares, no respondía al teléfono. Tampoco al buzón. El expediente se volvía más confuso con cada día que pasaba. En el hospital, Álvaro no hablaba. Solo pedía ver a los bebés. Francisco logró que se lo permitieran durante unos minutos, bajo supervisión. El niño entró en la sala sin decir una palabra. Se acercó a una de las cunas, miró al bebé más pequeño y murmuró algo que nadie alcanzó a oír. Luego apoyó la frente en el cristal, como si necesitara sentir la temperatura del mundo a través del vidrio. Al salir, Francisco lo esperó en la puerta. El niño no lo miró. Solo se le quedó cerca, sin hablar pero sin irse. Fue en ese momento cuando el coronel entendió que aquel silencio no era desconfianza. Era lenguaje, uno que él también conocía, porque él mismo había crecido sin palabras, con órdenes. Aprendió a obedecer antes que a pedir. Y ahora, frente a ese niño, comprendía algo que nunca había admitido: que el amor no se da con uniformes ni con medallas, se da estando. Volvió cada día, a veces con un termo de chocolate, otras con un cuento corto, a veces sin nada, solo su presencia. Los médicos notaron un cambio leve en el niño. Dormía mejor, comía un poco más, ya no se sobresaltaba con los pasos en el pasillo. Un enfermero dijo en voz baja: «Creo que ese señor no vino a cuidar, vino a quedarse». Y así fue como Francisco, sin pedir permiso y sin prometer nada, empezó a habitar el lugar más difícil para un hombre que había visto la guerra, el de la ternura sin condiciones. Las semanas pasaron con una lentitud que solo los hospitales conocen. El invierno se mantenía firme en Sevilla, como si la ciudad también quisiera quedarse quieta, a ver qué pasaba con ese niño de mirada rota y ese hombre de espalda recta. Francisco Galván seguía yendo cada día. No hablaba mucho, no hacía preguntas. A veces llevaba un pan con aceite, otras un cuaderno nuevo, una linterna pequeña, un peluche con olor a limpio. Pequeños objetos, no regalos. Como quien ofrece herramientas, no limosnas. Álvaro Ramos seguía sin hablar demasiado, pero ahora lo esperaba. Lo reconocía. Cuando Francisco entraba en la sala, el niño no giraba la cabeza ni sonreía, pero sus hombros dejaban de estar tensos.
Era una forma de saludo. El coronel lo entendía. En su vida había aprendido a leer los gestos que no necesitan diccionario. Sabía, por ejemplo, que hay niños que no lloran porque nadie responde al llanto. Álvaro era de esos. Lloraba hacia adentro. Una tarde, después de acompañarlo en silencio durante horas, Francisco salió a tomar aire. En la entrada del hospital se cruzó con Dolores Vargas. Ella le entregó un informe sin hablar. Él lo leyó despacio, de pie. Rosa Fernández, 47 años, tía del menor, había sido localizada. Su declaración, según el documento, era vaga. Comentó que el niño era muy callado y que ella no se sentía preparada para hacerse cargo de su cuidado. Negó conocer el origen de los bebés. Aseguró que alguien se los dejó una noche. Nada más. Francisco no respondió. Solo dobló el papel y lo guardó en la carpeta. Sabía que esa declaración, aunque inútil a nivel legal, decía mucho. Decía todo. Esa mujer no iba a volver por el niño. No porque no pudiera, sino porque no quería. Y eso para él era la peor forma de abandono. No la falta de medios, sino la falta de deseo. Esa noche Francisco volvió a su casa por primera vez en 5 días. Preparó sopa, ordenó un poco y encendió la chimenea. Pero no pudo cenar. Su propia casa, tan callada, tan en orden, le pareció de pronto vacía. No de muebles, ni de recuerdos. Vacía de sentido. Por primera vez desde que se retiró del ejército, sintió que ese silencio no le pertenecía. Al día siguiente, llegó temprano al hospital. Entró directo a la sala de pediatría. No pidió permiso. Encontró al niño sentado, dibujando sobre una hoja doblada. Era una casa, con 4 ventanas y una figura pequeña en la puerta. Francisco se sentó a su lado. No preguntó, solo observó. Minutos después, Álvaro señaló una de las ventanas, con el dedo, sin palabras. Era la cuna de uno de los bebés. El coronel entendió. El niño había dibujado un lugar donde todos pudieran quedarse, sin frío, sin secretos. Fue entonces cuando Francisco tomó la decisión, no por impulso, sino por lógica interna. Si había pasado media vida defendiendo vidas que no conocía en países que no entendía, ¿cómo no iba a defender a un niño que, sin pedir nada, había protegido a 3? Al día siguiente solicitó la figura de acogida temporal. No fue fácil, ni rápida, ni bien recibida. La administración no entendía por qué un hombre de más de 60 años, solo, quería encargarse de 4 menores sin lazos de sangre ni antecedentes afectivos. Le preguntaron si estaba seguro. Respondió que no lo estaba, pero que la seguridad no siempre es el mejor criterio. Les dijo algo que no venía en los formularios, que hay vínculos que no se explican con papeles, sino con presencia, que hay personas que no se heredan, se eligen, y que ese niño lo había elegido a él sin decirlo. La solicitud fue aceptada de forma provisional. Francisco pudo llevar a Álvaro a su casa bajo la figura de acogida no formal, con supervisión mensual. Los bebés, por condiciones médicas, debían quedarse un tiempo más en el hospital. El niño no se quejó, pero al salir, antes de subir al coche, se detuvo frente a la sala de neonatología. Apoyó la frente en el cristal y dijo en voz baja, sin que nadie lo oyera, «Voy a volver». Esa fue la primera promesa, y Francisco entendió que tenía que cumplirla. Aunque aún no supiera cómo, el trayecto en coche hasta la casa de Francisco fue silencioso. Álvaro miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos, pero no de asombro, sino de cálculo. Observaba cada semáforo, cada señal, cada puerta. No preguntaba nada, como si necesitara asegurarse de que, si algo salía mal, pudiera volver al hospital sin perderse. Francisco no hablaba. Mantenía ambas manos en el volante y una tensión leve en los hombros. No era nerviosismo, era responsabilidad. Por primera vez en su vida no conducía solo para llegar a un lugar, sino para construir uno. La casa era de 2 plantas, paredes claras, muebles austeros. Nada decorativo, nada innecesario. Álvaro entró sin quitarse los zapatos, como esperando que lo mandaran a salir enseguida. Se quedó junto a la puerta. Francisco le mostró el baño, el comedor, una habitación pequeña con una cama recién hecha y un armario vacío. No dijo, «Es tu cuarto».
Solo encendió la luz y dejó la puerta entreabierta. El niño no se movió. Observó todo como quien calcula la distancia entre él y la salida más cercana. Esa noche cenaron arroz con huevo. Francisco cocinó. Álvaro comió la mitad y escondió el resto en una servilleta, como si aún dudara de si habría un mañana. El coronel no dijo nada. Solo dejó el plato frente a él, por si quería repetir. Cuando el niño se levantó para irse a su cuarto, Francisco le ofreció una manta más. Él la tomó sin agradecer, pero tampoco la rechazó. Esa madrugada, Francisco lo encontró dormido en el suelo, junto a la cama. No estaba allí por castigo, estaba por costumbre, como si temiera que la comodidad fuera una trampa. El hombre no lo levantó, solo apagó la luz y se quedó en el marco de la puerta hasta que amaneció. Entendía ese gesto. Él también había dormido muchos años sin desvestirse del todo, por si acaso. Los días siguientes se desenvolvieron con una delicadeza inesperada. Francisco hacía el desayuno. Álvaro lo observaba, sin participar. Luego se sentaban frente al televisor sin sonido. A veces el niño dibujaba. Otras se quedaba quieto, como si estar quieto fuera ya una forma de descanso. El coronel limpiaba la casa con movimientos metódicos. En su época de misión, limpiar era una manera de mantener la cabeza en orden. Ahora también. Una tarde, mientras guardaba ropa en un cajón, Francisco encontró un papel doblado en la mochila del niño. Era un dibujo. 4 figuras. Un niño con 3 bebés en brazos. Encima, escrito con letra temblorosa, no lo suelto. Lo guardó en su cartera sin preguntar. Sabía que algunas cosas no se explican, se guardan. A la semana, fueron juntos al hospital a visitar a los bebés. Álvaro los miró uno por uno. No habló, pero se quedó más de una hora junto al cristal. Al salir, Francisco le preguntó si quería volver pronto. El niño asintió. Fue la primera vez que respondió sin palabras vacías, solo con gesto firme. Mientras tanto, la historia empezaba a despertar atención. Una periodista local, Miriam Soler, 38 años, redactora de temas sociales, contactó al hospital para seguir el caso. Le interesaban las infancias invisibles. Cuando escuchó el relato completo, pidió entrevistar a Francisco. Él se negó, no por miedo, por respeto. Dijo que no era un héroe, solo un hombre que no supo mirar hacia otro lado. La historia se filtró igual. En redes sociales se viralizó una foto de Álvaro con una enfermera, cubriendo con su cuerpo una cuna. El texto decía, un niño que no pidió nada, pero dio todo. En pocas horas, los comentarios se multiplicaron. Algunos pedían adoptar al niño. Otros preguntaban por los bebés. Muchos ofrecían ayuda, ropa, comida, donaciones. Pero Francisco no aceptó. Sabía que la caridad mal entendida también puede herir. La delegación de menores comenzó a presionar. Había que resolver la situación legal. Álvaro no tenía padre conocido, ni madre registrada en los últimos años. Los bebés tampoco. Francisco propuso la figura de acogida ampliada. Le dijeron que era complicado, que era mayor, que no tenía experiencia. Respondió que tenía lo único que los niños necesitaban: intención de quedarse. Una psicóloga visitó la casa, evaluó al niño, observó los espacios, preguntó por rutinas. Al final del informe escribió una frase: el vínculo es real. No se puede forzar, pero sí reconocer. Esa noche, mientras Francisco preparaba la cena, Álvaro sacó los platos sin que nadie se lo pidiera. No dijo nada, solo los puso en la mesa. En silencio, como quien no agradece, pero tampoco huye. Fue la primera cena sin miedo, la primera de muchas. El invierno empezó a aflojar su puño sobre Sevilla, pero en la casa de Francisco Galván todavía hacía frío por dentro. No era falta de calefacción. Era ese tipo de frío que queda cuando una casa ha estado demasiado tiempo en silencio. Álvaro Ramos, aunque ya dormía en la cama y comía entero el desayuno, seguía caminando despacio, como si cada paso pudiera hacer ruido de más. Francisco lo dejaba. Sabía que hay heridas que no se tocan, solo se acompañan. Una mañana, mientras preparaban las mochilas para visitar el hospital, Francisco dejó caer por accidente un frasco de cristal con leche para los bebés. El sonido fue seco, como un disparo de vidrio. Álvaro dio un paso atrás y se quedó inmóvil por unos segundos, con la mirada en el suelo. No lloró,
No gritó, solo se encogió. Francisco no se acercó. Se arrodilló a distancia, recogió los restos sin decir nada. Luego, con voz suave, le dijo desde el suelo, «Aquí no se grita, aquí no se castiga». El niño no respondió, pero al cabo de unos minutos se levantó por sí solo. No fue una reacción, fue una decisión. Ese día, en el hospital, los 3 bebés ya no estaban en incubadoras. Dormían en pequeñas cunas con mantas de colores. Una enfermera nueva, Belén Torres, 32 años, los presentó uno por uno. No tenían nombres oficiales aún, pero los llamaban como Álvaro había empezado a nombrarlos en voz baja. Alma, la primera que lloró, Santiago, el que dormía sin moverse, y Luz, la que mantenía los ojos abiertos más tiempo que los demás. Francisco los miró con algo parecido al asombro. Álvaro solo se sentó junto a las cunas sin hablar. Se quedó así más de una hora, como si los relojes no existieran. Para él, estar era suficiente. Esa noche, en casa, Álvaro escribió 3 nombres en una hoja. Alma, Santiago y Luz. Los dibujó también. 3 bebés, cada uno con una manta diferente. En la esquina inferior del papel, un niño de pie. Francisco guardó ese dibujo junto al anterior. No lo colgó en la nevera ni lo mostró a nadie. Lo guardó donde van las cosas que importan, entre las páginas de un libro que leía antes de dormir. Los días se volvieron rutina. Desayunos con tostadas, visitas al hospital, caminatas cortas por el parque, silencio compartido durante la cena. Pero dentro de esa calma empezó a surgir algo nuevo. Álvaro ya no escondía la comida. Dormía con la puerta entreabierta. Se duchaba sin cerrar con llave. Y por las noches, cuando Francisco le decía «hasta mañana», el niño respondía con un gesto de la cabeza. No era mucho, pero era vínculo. Una tarde, después de visitar a los bebés, Álvaro se sentó en el sofá y preguntó sin mirar, «¿Y si ella vuelve?». Francisco entendió de inmediato que hablaba de Rosa. Le respondió con una frase simple, «Entonces hablaremos nosotros». No prometió que no volvería, no prometió que no habría más conflictos, pero dejó claro que ya no estaban solos. Esa fue la diferencia. Rosa volvió, o más bien apareció. Llegó al hospital con un abogado joven, trajeado, educado, pero con mirada vacía. Alegaron que Álvaro era familia directa, que había sido retirado sin consentimiento, que los bebés eran cosas ajenas que el niño tomó sin permiso. Francisco los escuchó sin levantar la voz. Luego les pidió una sola cosa, que no volvieran sin una orden judicial. Rosa se rió. Dijo que él no sabía con quién se metía. Francisco no contestó. Sabía que el verdadero poder no está en el grito, sino en la permanencia. Esa noche, en casa, Álvaro se encerró en el cuarto y no salió ni a cenar. Francisco dejó un plato en la mesa. No insistió. A la mañana siguiente, el niño bajó sin decir palabra. Comió en silencio. Luego, mientras recogía el vaso, dijo, «No quiero volver con ella, aunque me obliguen». Francisco le sostuvo la mirada. No prometió nada, pero empezó los trámites. Contactó a una abogada, Irene Llopis, 45 años, experta en protección de menores. Le explicó todo sin adornos. Le mostró los dibujos, le habló del hospital, de las visitas, del silencio. Ella no le pidió más pruebas. Solo le dijo, «Hay vínculos que no necesitan explicación legal, pero vamos a hacerlo bien». El proceso arrancó como todos, lento, confuso, con papeles repetidos y respuestas que tardaban. Pero Francisco no se quejaba. Había pasado años enfrentando sistemas más complejos. Este, al menos, tenía un objetivo claro: proteger. Una semana después, Irene volvió con buenas noticias. La solicitud de acogida legal había sido aceptada. Álvaro ya estaba bajo su protección de forma oficial. Ahora venía el segundo paso: los bebés. Francisco solo asintió. Álvaro, al enterarse, no dijo nada. Pero esa noche colocó sus propios dibujos en la pared de su cuarto, como si por fin esa habitación fuera suya. La casa empezó a transformarse, no por reformas ni por muebles nuevos, sino por gestos pequeños.
Álvaro dejó de contar cuántas veces cerraban la puerta. Francisco comenzó a dejar la luz del pasillo encendida por las noches. En la cocina aparecieron biberones esterilizados y cajas con pañales aún sin abrir. El cuarto de invitados fue adaptado con 3 cunas iguales, dispuestas en forma de media luna, como si los bebés fueran planetas orbitando alrededor de una promesa. Francisco no decoró con globos ni colores llamativos. Prefirió mantas suaves, un móvil de estrellas de papel y un silencio amable. La noticia de que los bebés serían dados de alta llegó un martes por la mañana. La médica responsable, Elena Morales, 51 años, con 20 años en neonatología, lo comunicó con una mezcla de profesionalismo y emoción contenida. Dijo que estaban estables, que el vínculo con Álvaro había influido en su recuperación. Francisco agradeció, sin añadir más. Álvaro, en cambio, se quedó quieto, mirando al suelo como si no quisiera ilusionarse demasiado. Pero esa noche preparó, por voluntad propia, 3 toallas dobladas y las colocó sobre la cama. El día del alta fue discreto, sin cámaras, sin aplausos, solo un coche gris, 3 bolsas con lo esencial y un silencio que hablaba más que cualquier discurso. Álvaro cargó a Alma en brazos. Francisco sostuvo a Santiago y Luz. Nadie les abrió paso. Nadie les preguntó nada. Salieron del hospital como quien sale de un lugar que no se olvida, pero tampoco se extraña. Ya en casa, la llegada fue un ritual sin ceremonia. Álvaro entró con cuidado, depositó a Alma en la cuna con movimientos lentos, casi reverenciales. Francisco colocó a los otros dos y luego se sentó en el suelo, exhalando un suspiro que no sabía que tenía guardado. Los bebés dormían. Álvaro se sentó frente a ellos, sin hablar, como si necesitara verificar que seguían ahí. Cada cierto tiempo, alargaba una mano para tocar una mantita, ajustar un gorro o simplemente confirmar que respiraban. Durante los primeros días, la rutina fue agotadora. Biberones cada 3 horas, cambios de pañales continuos, llantos breves pero intensos. Francisco, que en su carrera había coordinado operativos militares y misiones humanitarias, admitió en voz baja que nunca se había sentido tan cansado, pero también nunca tan vivo. Álvaro lo ayudaba, no por obligación, por instinto. No hablaban mucho, pero se entendían. A veces bastaba una mirada para saber quién sostenía, quién calentaba la leche, quién arrullaba. Clara Monzón, 63 años, vecina de toda la vida, se ofreció a colaborar. Trajo leche en polvo, mantas tejidas a mano y una cuna portátil que había sido de su nieto. Dijo que no quería molestar, pero que una familia no se sostiene sola. Francisco, que siempre había sido reservado, aceptó sin orgullo, porque entendió que aceptar ayuda también es una forma de cuidado. Álvaro observaba cada gesto con atención, como quien estudia una forma de vivir que nunca le enseñaron. Una noche, mientras cambiaban a luz, Francisco dejó caer un frasco. Esta vez no se rompió, pero el sonido hizo que Álvaro diera un salto. No se encogió, solo retrocedió 2 pasos. Francisco lo miró sin acercarse. Le dijo en voz baja que no pasaba nada, que a veces las cosas se caen. Álvaro asintió. No respondió, pero unos minutos después volvió a acercarse. Le limpió las manos a la bebé sin temblar. Fue un momento pequeño, pero definitivo. Los trámites para solicitar la acogida legal de los 3 bebés avanzaban lentos, como todo en la burocracia. La abogada, Irene Llopis, organizó entrevistas, visitas, evaluaciones. Una psicóloga infantil, Teresa Bernabeu, 39 años, llegó para valorar el vínculo. Habló con Álvaro durante casi una hora. Al salir solo dijo una frase. Este niño no fue rescatado. Él eligió no dejar que otros se perdieran. Francisco no respondió. Pero esa noche se sentó en el suelo junto a su cama. No para vigilar, para estar. En los días siguientes, algo cambió en Álvaro. Empezó a contar cosas. No muchas, pero lo suficiente. Dijo que una conocida le pidió cuidar de los bebés por unos días, pero no volvió a contactarla. Rosa no tenía claro qué hacer, que solo decía que eran un lío. Una noche, Álvaro escuchó que los iban a dejar en la calle. Entonces esperó a que Rosa durmiera, los envolvió en toallas y salió. No tenía plan, solo un rumbo, lo lejos.
Francisco lo escuchó en silencio. No preguntó nombres ni detalles. Solo colocó una manta más gruesa sobre su espalda. Esa noche Álvaro durmió con los ojos cerrados y las manos abiertas. Por primera vez sin apretar nada. Porque por primera vez no sentía que debía sujetarlo todo él solo. El proceso de acogida avanzaba entre documentos, visitas técnicas y llamadas de seguimiento. Francisco Galván mantenía cada papel ordenado en carpetas con etiquetas. Había aprendido en el ejército que la preparación no evita los imprevistos, pero ayuda a sostenerse cuando llegan. Álvaro, en cambio, no preguntaba por los trámites. Solo quería saber si los bebés seguirían ahí por la mañana. Cada noche pasaba por el cuarto donde dormían, contaba uno por uno, y luego, recién entonces, se acostaba. La rutina seguía siendo exigente. Biberones cada 3 horas, consultas pediátricas, vacunas, pañales. Pero ya no eran gestos mecánicos. Cada acción, aunque repetida, tenía un sentido más hondo. Francisco lo sentía al preparar el agua tibia, al sostener a Santiago mientras lloraba, al ver a Luz quedarse dormida en su pecho. Ya no era un acto de cuidado, era pertenencia. Una mañana, mientras Clara Monzón dejaba una caja con ropa, Álvaro preguntó si podía elegir los nombres completos de los bebés. No lo hizo con voz firme ni con entusiasmo. Lo preguntó como quien teme que le digan que no. Francisco lo miró y asintió sin dudar. Esa tarde, con las 3 criaturas dormidas en sus cunas, Álvaro escribió 3 nombres en una hoja blanca. Alma Ortega Ramírez, Santiago Ortega Ramírez y Luz Ortega Ramírez. No lo explicó, pero eligió como segundo apellido el de su madre. Un gesto íntimo, sin rencor, solo como quien entiende que las raíces, aunque rotas, siguen siendo parte del mapa. Francisco leyó los nombres en silencio. No dijo que eran hermosos. No dijo nada. Solo guardó la hoja en la carpeta de documentos. Luego fue a la cocina, preparó 2 tazas de leche con cacao y las dejó sobre la mesa. Álvaro bebió en silencio. Después preguntó, casi sin levantar la voz, si un día él también podría llevar el apellido Ortega. Francisco no respondió al instante. Solo dijo que eso no lo decidía un papel, pero que cuando llegara el momento, él diría que sí. Esa noche, mientras acomodaban las mantas de los bebés, Álvaro volvió a hablar. Dijo que antes pensaba que los bebés eran frágiles, pero ahora sabía que también eran valientes, que cada uno respiraba distinto, que Luz tenía una forma de moverse que parecía escuchar algo que los demás no oían. Francisco lo escuchaba sin interrumpir. Aprendía de ese niño más que de muchos adultos, porque Álvaro no describía con teorías, lo hacía desde la vivencia. Al día siguiente recibieron una notificación inesperada. Rosa, la tía de Álvaro, había enviado una carta firmada por un abogado diferente. Alegaba que no quería la custodia del niño ni de los bebés, pero que quería aclarar su versión de los hechos y evitar malentendidos respecto a su papel en la situación. Francisco no contestó de inmediato. Consultó con Irene Llopis. Ella recomendó no responder directamente, sino dejar que la vía judicial siguiera su curso. Aconsejó enfocar todo en lo que realmente importaba, asegurar la continuidad del vínculo afectivo y la estabilidad del grupo familiar. En medio de ese ruido legal, llegaron momentos de luz, como cuando Luz balbuceó por primera vez, o cuando Santiago logró girarse solo. Álvaro registraba cada pequeño avance como si fueran hitos históricos. Dibujaba escenas, anotaba fechas, guardaba envoltorios de los primeros pañales. No como recuerdo, sino como evidencia de que todo eso estaba ocurriendo de verdad. Como si el miedo a que todo fuera un sueño aún no se hubiera ido del todo. Una tarde de viernes, Teresa Bernabeu volvió a evaluar el ambiente emocional de la casa. Se sentó con Álvaro en la sala y le hizo preguntas suaves, sin apuro. Le preguntó qué hacía cuando se asustaba. Él dijo que a veces se quedaba quieto. Otras veces buscaba el brazo de Francisco. Cuando le preguntó si Francisco le gritaba, Álvaro negó con la cabeza. Luego añadió que, en esa casa, el silencio no dolía. Teresa anotó algo en su libreta. Luego le preguntó si se sentía en casa. Álvaro miró alrededor. Observó la lámpara, el sofá, las cunas. Después de unos segundos, dijo que sí, pero que no era por las paredes, era por cómo se respiraba ahí. Francisco, que había escuchado desde la cocina,
entendió algo importante, que un hogar no se construye con muebles, sino con presencias, con rutinas que no asustan, con gestos que no esperan agradecimiento, y con una certeza que se repite a diario. Aquí nadie se va si no quiere irse. Esa noche, antes de dormir, Álvaro dejó un dibujo bajo la taza de Francisco. Eran 5 figuras. Él, Francisco y los 3 bebés. Encima, escrito con letras desordenadas, una sola palabra. Nos. Sin más. Porque a veces, lo que más cuesta nombrar, se dice mejor así, sin explicar. La mañana amaneció sin apuro. El cielo de Sevilla estaba cubierto, pero no amenazaba lluvia. Era uno de esos días que no se anuncian, pero quedan. Francisco Galván preparaba el desayuno con lentitud. Álvaro había dormido bien. Los bebés también. Todo parecía tranquilo. En la mesa, junto al pan, había dejado los documentos que Irene Llopis había traído el día anterior, el acta de acogida permanente y la solicitud de adopción en trámite. Faltaba solo una firma y el tiempo. Álvaro los vio al bajar. No preguntó nada, solo se acercó, los miró con atención y luego volvió la vista hacia los platos. Comió en silencio. Francisco no lo apuró. Sabía que a veces la digestión más difícil no es la de la comida, sino la de lo que está por cambiar para siempre. Después del desayuno, salieron al parque. Era la primera vez que salían con los 3 bebés juntos. Los llevaban en una especie de carro improvisado que Clara Monzón había adaptado con cojines y mantas térmicas. La gente los miraba con ternura, aunque sin entender del todo la escena. Un hombre mayor, un niño de rostro serio y 3 bebés que dormían como si nunca hubieran conocido el frío. Álvaro llevaba una libreta en el bolsillo. Quería escribir una carta. No sabía a quién. Solo sentía que había algo que tenía que decir. Se sentaron en una banca frente a un estanque. Francisco le dio espacio. Observó cómo el niño sacaba la hoja, cómo escribía despacio, cómo borraba, volvía a empezar. Después de un rato, se acercó. Álvaro le entregó la hoja sin hablar. Francisco la leyó despacio. Decía, gracias por no preguntarme por qué, por no tener miedo de mi silencio, por no querer cambiarme. No sé si esto es familia, pero si lo es, ya la entendí. Francisco guardó la carta en su chaqueta. No dijo nada. Solo le pasó el brazo por los hombros. Era el primer abrazo que Álvaro aceptaba sin tensión. Al volver a casa, encontraron un sobre en el buzón. Venía del juzgado. Francisco lo abrió sin urgencia. Álvaro se quedó quieto, mirando desde lejos. Dentro había una resolución provisional. La acogida legal era extendida y se autorizaba el inicio del proceso de adopción de los 3 menores, bajo custodia única de Francisco Galván. El documento también reconocía el vínculo afectivo como base fundamental del bienestar de los menores. Francisco levantó la vista. No dijo nada, pero su cara, por primera vez en mucho tiempo, parecía descansar. Álvaro no preguntó por detalles. Solo tomó una de las mantas de luz y la acomodó mejor. Luego dijo algo inesperado. Cuando sea grande quiero aprender a cocinar lentejas. Francisco sonrió. Le preguntó por qué. Álvaro respondió, porque si tú te cansas, yo puedo darte de comer. No lo dijo como una promesa. Lo dijo como quien entiende lo que significa cuidar. Esa noche no hubo celebraciones, solo rutina. Los bebés dormían. Álvaro dibujaba. Francisco leía. Pero justo antes de apagar las luces, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Alma, la más pequeña, se despertó llorando. Francisco se levantó de inmediato, pero Álvaro ya estaba en camino. La cargó, le susurró palabras sin sentido, la arrulló con una canción inventada. Y entonces, sin pensar, sin haberlo ensayado, la niña dijo una sílaba, una sola, clarísima. ¡Abo! Francisco se detuvo, Álvaro también. Fue un sonido suave, torpe, de bebé, pero fue la primera vez que alguno de ellos pronunciaba algo parecido a un nombre. No era papá, no era mamá, era algo distinto, algo elegido. Álvaro se quedó quieto, luego sonrió. No mucho, solo lo justo. Francisco lo miró desde la puerta con los ojos brillantes. No dijo nada, no hacía falta.
porque en esa sílaba diminuta, el mundo entero parecía encontrar un nuevo idioma. Y así, en una casa cualquiera con paredes sin decorar y ventanas sencillas, una familia sin papeles aún se había terminado de construir. No con sangre, ni con firmas, con cuidado, con tiempo, con presencia. Dicen que algunas historias no necesitan final, solo un punto donde respirar. Si tú también has escuchado de un caso como este, o conoces detalles de lo que pudo haber inspirado esta historia, cuéntalo en los comentarios. Quizá más gente necesita saber que aún hay quienes eligen quedarse. Y si esta historia te tocó, suscríbete, no por mí, por ellos. Porque lo importante no es que te la cuenten, sino que la sigas recordando. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.